Sí, hoy tenemos un tema bien interesante porque conecta toda la astrología con la ayuda, ¿no? ¿Para qué me sirve? Y hablamos muchísimo del propósito vital y el propósito vital y no sabemos desglosar el propósito vital y el Ikigai tiene una estructura para desglosar lo que es el propósito vital muy interesante y finalmente es lo mismo que hemos venido haciendo todo el tiempo. Entonces, vamos a hacer esa conexión. Este es el gráfico del que vamos a partir. Aquí ya tiene toda la información de todos los sistemas de los que hemos estado hablando, pero entonces vamos a hacer un filtro y vamos a ubicar qué es lo que hay del Ikigai en este tablero. Solamente vamos a utilizar estas cuatro palabras o cuatro ideas. Entonces veamos qué dicen cada una de ellas. Entonces vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué es lo que amas hacer? ¿Sí? Si quieren, escríbanla, porque aquí cuando hablamos de qué amas hacer, vamos a escribir qué es lo que yo hago, aunque no me paguen, aunque no le sirva a nada, para nada a nadie, inclusive para algo que no soy ni siquiera bueno, ¿no? Sino que lo amo hacer, ¿no? No me importa que no me salga como debe hacer, pero yo lo hago porque es que me encanta. Ese es el polo emocional. Luego viene el otro polo que es para qué eres bueno, ¿no? ¿Para qué es uno bueno? Hay cosas para las que uno tiene un don. En astrología ese don se ve con el sol, se ve con la casa 5, se ve con todo lo que es el brillo que tiene la persona, ¿no? De toda esa combinación de elementos que gira alrededor del sol y de esa irradiación de energía. Entonces, una vez que vemos para qué somos buenos, empezamos a ver por qué me pagan, por qué me han pagado, por qué usualmente me pagan, ¿no? ¿No? Pues hay personas a las que les pagan porque tienen una pensión, otras porque tienen, ¿no? Regalías en alguna cosa, ¿no? Le podemos pagar porque hace un trabajo duro, le pagan porque no hace casi nada y le pagan, ¿no? Entonces hay muchas formas de que uno sea remunerado y después vamos a ver cómo uno se siente por esa remuneración, ¿no? Ese es otro tema. Entonces, una vez que uno ve ¿por qué le pagan a uno? La otra pregunta es, ¿qué es lo que necesita el mundo en el que uno vive? Porque muchas veces uno le puede gustar mucho lo que hace, pero eso no le sirve a nadie, ¿no? Nadie le interesa lo que uno le interesa, lo que uno le gusta, para lo que uno es bueno, ¿no? Entonces siempre debe haber una conexión con el mundo que lo rodea a uno. Entonces, una vez que uno ha visto estos cuatro grandes elementos, vamos a pasar al otro nivel, que es el de los cuatro elementos. Entonces, veamos los primeros separados, ¿no? En este esquema vamos a poner en un sentido la tierra y el fuego, que son los dos elementos que decimos que se relacionan por el tiempo y que van a generar todas las historias y que se puede relacionar con ese eje de lo material o ese eje de lo cotidiano, ese eje de lo horizontal y se va a contraponer con ese otro par de elementos que son el aire y el agua, donde el aire es esa parte mental y el agua es la parte emocional. El agua no tiene aire, es decir, el agua no piensa y el aire en principio no siente, ¿no? Como parte de esta estructura. Lo mismo, la tierra es estática y continua, mientras que el fuego está todo el tiempo cambiando. Entonces, uno puede llegar a hacer combinaciones de esos elementos y van a generar unas propiedades bien interesantes. Entonces, por ejemplo, si uno va a unir la tierra con el agua, pues por un lado, la necesidad de tierra hace que uno quiera las cosas tangibles y el agua que haya emocionalidad. Cuando yo combino esas dos, aparece una necesidad de seguridad.
¿sí? De uno tener cosas y que esas cosas me den gusto, ¿sí? Me den placer. Entonces ahí se mezclan los dos. Por el otro lado, si yo quiero mezclar el agua con el fuego, ¿qué va a pasar? Pues el agua es emocional y el fuego es impulsivo. Entonces, cuando uno siente mucho y además es impulsivo, uno adopta una posición subjetiva frente al mundo. Las cosas son como yo las veo. Si yo no las veo, no existen, o al menos no para mí. ¿Sí? Entonces se aísla uno del mundo, pero empieza a tener mucha intuición, mucha, no solo intuición, sino empieza a ser un poco vidente, porque cuando tiene mucha agua y fuego percibe las energías, ¿no? Entonces esa subjetividad hace que la persona sospeche cosas, vea cosas, tenga intuiciones, ¿no? Entonces esa mezcla de fuego y agua es muy potente. Si, por ejemplo, mezclamos fuego y aire, pues el fuego ya es impulsivo y el aire quiere espacio, el aire quiere, ¿no? Abrirse. Entonces eso da una necesidad de libertad, ¿no? Entonces la libertad va a ser opuesta a la seguridad. Es decir, si yo quiero seguridad, tengo que dejar de lado cierta libertad. Y si quiero libertad, tengo que dejar de lado cierta seguridad. Lo mismo va a pasar con la otra combinación, que es la de tierra y aire. Cuando la tierra necesita las cosas tangibles y el aire poderlas entender, se genera una objetividad. Las cosas ya no son, como decíamos, al otro lado como yo las veo, sino que las cosas son como todo el mundo las ve, ¿no? Aquí no hay buenos y malos, ¿no? Uno debería más bien integrarlo todo, ¿no? Tener cierta objetividad, pero también valorar su propia subjetividad, ¿no? Ser libre, pero no dejar de lado la seguridad, ¿no? Entonces, así como en la carta astral también uno empieza a nivelar los diferentes elementos a través de las personas que uno conoce, de las personas y de los eventos con los que uno se encuentra, pues aquí también vamos a empezar a identificar por qué nos aparecen, por qué tenemos las experiencias que tenemos y cuáles son las opciones que tenemos para escoger. Entonces, aquí veamos el siguiente paso. El siguiente paso sería este de acá, que es unir los dos, ¿no? Unir este esquema que es muy racional sobre los cuatro elementos y el Ikigai, que cuando yo lo vi, me di cuenta que había un giro en la posición de los cuatro elementos. Ellos contraponen lo que en astrología nosotros hacemos en la carta astral, es decir, que los elementos son complementarios. Pero uno podría también poner en el puesto contrario el antagónico. Entonces, acá, opuesto a la tierra, vamos a poner el fuego. Y opuesto al aire, el agua. Si lo viéramos como lo tiene el esquema de ellos, pues ellos cambian la posición. Yo pensaba el otro día que es como el cubo de Rubik, ¿no? Que no quiere decir, o sea, el cubo de Rubik siempre va a ser un cubo, no importa qué posición tenga, y todas las posiciones son válidas. Podrá haber unas posiciones que son muy bonitas, muy simétricas, que valen tanto como poner todos los colores cada uno en su cara, ¿no? Entonces, con estos sistemas de cuatro, hay mil posibilidades que siempre cuadran. Entonces, no es que una sea la verdadera y la otra la falsa, sino que hay dos formas de verlo y cuando uno lo ve de formas diferentes va a armar diferente tipo de conexiones. Entonces, no nos dejemos agarrar por la idea de que, pero están en las posiciones que no son y entonces no va a funcionar. Puede funcionar y vamos a ver cómo funciona. Entonces, veamos cómo se relacionan los cuatro elementos con estas cuatro preguntas. Entonces, veamos, por ejemplo, el agua. El amor claramente está relacionado con el elemento agua. El elemento agua es el más etéreo de todos los elementos y representa la psicología. Ya veíamos que Jung también lo denomina el sentimiento, ¿no? Lo expresa a través del sentimiento. Lo que uno siente o lo que uno ama es eso que está en el fondo del ser, ¿sí? Y no es racional, no es algo que podamos entender y por eso muchas veces lo llamamos alma.
¿no? Entonces el amor y el alma no sabe uno hasta qué punto son parte de lo mismo. Y las emociones, uno no puede trazar una línea entre la emoción y el alma, ¿no? ¿Cuándo es una emoción o cuándo es el alma que está presente, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es una amalgama que esa es el agua, ¿no? Donde no es claro cómo se unen las partes. Luego viene el fuego. Entonces, el fuego en astrología es Leo, es todos los signos que tienen ese impulso. Entonces, cuando nosotros somos buenos porque tenemos fuego, porque tenemos una chispa, ¿no? Porque somos creativos como el sol, ¿no? Entonces, esa es la conexión, la segunda conexión. Luego, cuando uno le dicen, bueno, por lo que te pagan es la tierra, ¿no? La tierra es el elemento que nos habla de todo lo que es todo lo que es nuestro sustento, todo lo que representa nuestros recursos, ¿no? Lo que valoramos. Entonces, ese es el tercer elemento. Y el que está arriba, ¿no? El que dice lo que el mundo necesita es el aire, porque el aire es el elemento de lo social y es el que es el de la inteligencia. Entonces, el entender cómo es la relación que nosotros tenemos con la red de personas, ¿no? Esa red acuariana de personas, es la que pues va a representar este elemento de arriba. Entonces, ¿qué pasa? Las preguntas las vamos a poner diferente a como lo hace el Ikigai clásico. Vamos a oponer ¿por qué me pagan? Con ¿para qué soy bueno? Porque el ideal es que si soy bueno en algo, me paguen por ello y que el pago que recibo me haga sentir realizado. ¿Sí? Y por el otro lado, a mí me pueden gustar muchas cosas, pero que eso esté conectado con las otras personas, esa es otra cuestión. Entonces, si lo que a mí me encanta es lo que también le encanta al mundo, esto tengo el camino libre. Si lo que a mí me encanta es lo que no le gusta a nadie, ahí tenemos problema y las posibilidades de uno realizarse como persona empiezan a bajar y empiezan a plantearle a uno el elemento como tema a trabajar, ¿no? El elemento que uno tiene más bajito, yo creo que es el elemento que uno tiene que desarrollar o tiene o pues debería desarrollar para equilibrar este balance. En el momento que uno está equilibrado en esta rueda, empieza a sentir una felicidad increíble. ¿Sí? Solo cuando uno ama lo que hace, ¿no? Le sirve al mundo, le pagan y además es bueno para eso, ahí está uno al otro lado. Entonces, aquí lo interesante es que las combinaciones que serían las que no funcionarían si uno invierte las polaridades, vamos a ver cómo funcionan acá. Entonces, vean esta polaridad tan interesante. Por un lado está la vocación y por el otro lado la misión. Entonces, la vocación para mí es una mezcla de tierra y agua, porque para mí la vocación la entiendo como algo que es innato, es algo que es inclusive genético. La vocación podría, desde este punto de vista, surgir de que en mi familia todos son médicos, luego yo tengo una vocación de médico. O si, por ejemplo, en mi caso, mi madre es artista y mi padre es ingeniero y yo salí arquitecto, ¿no? Esa es una vocación. Yo tenía una vocación de las dos cosas, ¿no? Esa vocación tiende a ser muchas veces no reconocida. Yo tengo una habilidad, pero lo hago tan naturalmente que no sé que eso es algo que es parte de mi propósito vital, sino que es algo normal que yo hago, ¿no? Por eso es esa combinación que después vamos a ver que es Virgo con Cáncer, ¿no? Muy encerrada, muy hacia adentro. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es esa libertad que da tener una misión. Y en la misión también hay algo desconocido, porque en la misión uno tiene una misión en la que le dicen tienes que llegar hasta este punto y no sabes bien cómo vas a llegar y cuándo vas a llegar. Entonces, esa misión da libertad, ¿no? Dices, partes, sabes de dónde partes, pero al final no sabes a dónde vas a llegar. Ese fuego, porque vean que está aquí al lado del fuego,
que además tiene aire, es decir, tiene un sentido, tiene una inteligencia, es lo que hace que las personas se vayan a vivir puramente en la misión, ¿no? Tengo una misión, no me importa nada, nada más de lo demás, sino que quiero ser libre y quiero que todo el mundo sea tan libre como yo y, pues, ¿no? También ya se puede ir al otro lado, ¿no? Donde deja de escuchar la propia vocación para comprar, ¿no? Un ideal de alguien más, ¿no? Pero de alguna manera sí, lo que es la vocación la podríamos entender como opuesta o complementaria a la misión en el sentido de que la vocación va hacia adentro y la misión va hacia afuera, ¿no? Una es introvertida, la otra es extrovertida, ¿sí? Como estructura. ¿Qué pasaría en el otro eje? En el otro eje, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de objetividad, pues la objetividad es la misma profesión, ¿no? La objetividad es poder tener uno un conocimiento aire que sea práctico y tener una práctica que se haya entendido. Eso es ser objetivo. Entonces, ese es el otro punto, ¿no? ¿Hasta qué punto lo que hacemos lo hacemos de una manera profesional, de acuerdo a una experiencia y de acuerdo a un estudio? ¿O es algo que hago simplemente porque me gusta? ¿O es algo porque es mi vocación, yo sé hacerlo, no, nadie me enseñó? ¿Sí? ¿No? Y el complemento de de esa profesión que es objetiva, pues va a ser la pasión subjetiva. Y la pasión es totalmente subjetiva, es porque a mí me gusta, no importa otra razón, ¿no? No sé si hay una misión en eso que hago, no sé si es algo que viene conmigo de atrás, ¿sí? No lo hago por profesión, pero es que no puedo dejar de hacerlo. ¿No? Entonces, esa pasión ya le mezcla fuego al agua, porque si solo fuera agua, pues a mí me gustaría, ¿no? Lo amaría, pero cuando al amor le meto fuego, se vuelve pasión. ¿Sí? Cuando al amor le meto practicidad, o sea, cuando hago las cosas con amor, de una manera práctica, ahí surge mi vocación. No tengo que hacer nada para descubrir la vocación, eso es lo difícil, que es lo que más fácil y más naturalmente hace uno, sin darse cuenta y es lo que otras personas valoran en uno y uno no se ha dado cuenta que eso es algo que vale la pena. Está al otro lado del fuego, está en el lado de la seguridad. Es algo que es más bien íntimo, ¿sí? Mientras la misión es la que yo digo, tengo la misión de ir a esto, ¿no? Y uno divulga su misión y la misión es lo que se pone en el titular de las empresas, la misión de esta empresa es tal cosa. Sí, el poder equilibrarse, uno, ¿no? Entender uno cómo si uno se polariza hacia un lado, el otro lado empieza a saltar, ¿no? Y empieza a gritar. Entonces, si uno le pagan muy bien, se va a sentir realizado, ¿no? El fuego es la realización, es la energía, va a sentirse uno con ánimo, ¿no? Que uy, me pagan y entonces estoy, ¿no? Pero me gusta hacer por lo que me pagan también. Puede ser un trabajo buenísimo, me pagan muy bien, pero es una artera, no lo soporto, pero me pagan bien y de alguna manera me da un estatus, me da una posibilidad de tener prosperidad, ¿no? Pero en el fondo hay un vacío, ¿no? Pasa mucho con todos esos supermillonarios que hacen su talento, ganan muchísima plata por eso, pero no están llenos, se sienten en un vacío que muchas veces va a darse por el contrario, por el aire, porque hay mucha gente alrededor, pero al mismo tiempo están muy solos. Por eso pongamos esto ya completo. El aire es la gente, es lo acuariano, ¿no? Es el grupo de personas que muchas veces, si bien son un grupo de personas y es la colectividad, al mismo tiempo tiene mucha soledad porque es la mitad del invierno, ¿no? Representa la mitad del invierno. Entonces, esa soledad y ese vacío espiritual
puede hacer que un éxito enorme de fuego y tierra se sienta como un desbalance. ¿Mm? Lo mismo yo puedo tener un trabajo espiritual, psicológico, poderosísimo de agua y aire, entendiendo todo lo que siento, pero no gano plata y como no gano plata tampoco tengo esa energía ni me siento realizado porque falta algo que es lo material, es la parte de que esto tenga una unión con lo que funciona para todos, ¿no? La parte objetiva. En ese sentido también y relacionándolo con la astrología, yo estoy muy del lado de la opinión de Alejandro Lodi que dice que ese balance de elementos debería hacerse cualitativo y no cuantitativo. Es, Ahí yo me doy cuenta, por ejemplo, yo en mi carta no tengo casi ningún planeta en fuego, solo tengo a Mercurio en Aries. ujú. Y si vamos a este esquema, diríamos que Sí. Mercurio en Aries es la creatividad. Entonces yo digo, ah, solo tiene un punto en creatividad, pues yo no debería ser una persona creativa. Y no es así. ¿Por qué? Porque Mercurio en Aries se vuelve el protagonista principal, ¿no? Y la creatividad, por el mismo hecho de que solo tengo un planeta ahí, se hace dominante. Esa es otra interpretación diferente a la tradicional en donde uno cuenta y dice, aquí hay más, aquí hay menos, luego tú eres así, ¿no? Y Acá aparte, hay, una ¿sí? pregunta te quiero hacer, porque Sí, a veces a mí lo que me pasa en las cartas, por ejemplo, es, suponte que la luna está en tierra, pero está con Neptuno, entonces eso le agrega agua, le agrega claro, emocionalidad, quiera o no, ahí hay más agua, aunque la carta no tenga agua. ¿Se entiende? sí, A claro, veces a mí me pasa sí, con cartas como que tiene Urano, no sé. Y hay Eh, otra de las cosas que me he dado cuenta muchísimo es que, digamos que hay muchas personas que tienen, digamos, los signos en un signo determinado, pero la parte dominante es la casa. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga muchos elementos en el signo de agua, pero está en casa de tierra. Entonces, la casa marca muchísimo también las características que el signo no puede tener, pero entonces la casa le aporta eso. claro. Lo bueno de este esquema es que le permite a uno combinar los dos, ¿no? Si es una casa de tierra y además tiene agua, yo digo tierra y agua, da seguridad. Entonces, sea cual sea la interpretación, estamos, ¿no? De acuerdo en que va a necesitar seguridad. Sí, sea tierra o sea agua, una de dos, escoja la que escoja, ambas necesitan seguridad. Y si necesita seguridad, entonces cuestionamos cómo está la libertad. ¿Se está haciendo esta elección de una manera libre o por compromisos y por miedo? Entonces, lo bonito de este esquema también es que le muestra a uno cómo todos los signos zodiacales hacen parte de uno y que cada uno de los elementos tiene tres matices, tres formas de entenderse. Entonces, el elemento agua tiene una versión cardinal, tiene una versión fija y tiene una versión mutable. La cardinal es la que va a indicar cómo funciona el agua. El agua va a protegerse, ¿no? El agua es como un cangrejo y por eso es como la luna que rodea la Tierra. Son todos los procesos que hacen burbujas. Mientras que Escorpio es la explosión de la burbuja y lo que sale de esa burbuja es Piscis. Entonces, el agua no solo es agua en un solo estado, sino es agua en tres estados. Está en un estado líquido, que es cáncer, en un estado hirviente, ¿no? Que es Escorpio, y en un estado gaseoso, que es el Piscis. El de Escorpio, el hirviendo, es el estado de transformación. Y por eso el agua representa todos los procesos de transformación.
esa transformación que está en el fondo de la emoción. Por eso los mayas cuando pensaron en un ícono para este elemento, pensaron en el perro, porque el perro le aúlla a la luna, se conecta con la luna que es esa que nos genera todo ese tipo de burbujas. Entonces, por eso, ¿no? La idea de la copa, ¿no? Eso que uno vierte y sobre todo esta copa, ¿no? Que es una copa bastante metafísica. Es una copa que parece muchísimo estos vórtices de, de tiempo y espacio, ¿no? Por el otro lado, vean, por ejemplo, lo que es todo este elemento fuego, ¿no? Jung decía que el fuego se manifestaba a través de la intuición, porque el fuego como no piensa, porque el pensamiento está en el área del aire, el fuego tiene que tener muy buena intuición para no estrellarse, para no, como va por impulso, entonces tiene que tener buena puntería, ¿sí? Entonces, esa intuición, esa chispa es la que vuelve al fuego creativo, porque cambia las cosas, ¿no? Cuando uno cambia las cosas es que uno dice, ah, qué persona tan creativa, hizo eso, hizo lo mismo, pero lo hizo al revés. Hizo las cosas como nadie las había hecho antes. Siempre es por el cambio. Por eso el símbolo de la espada es muy potente, ¿no? Porque es lo que uno taja, corta y cambia ¿no? Y lo que uno defiende con brío, con energía, que va a representar ese propósito solar, que en astrología pues es el centro, ¿no? Como el mismo símbolo lo indica, es el centro, el punto, ¿no? Es, es este mismo cono, ese espacio temporal visto desde arriba, donde el círculo de afuera es el perímetro y el punto es este punto que está al otro lado, visto desde arriba, ¿sí? Entonces, el fuego muestra, todos los símbolos terminan en esta figura, mostrando o la parte abierta o la parte cerrada. Y eso es lo que los chinos llamaban yin y yang. Todo tiene yin y yang, ¿no? Entonces, cada uno de los elementos tiene su yin, su yang y su neutro. Esa idea de neutro fue muy utilizada por los mayas. Los mayas descubrieron el cero, que otras culturas no lo ponían como una etapa, sino que decían el cero no es el centro y ya. Los mayas dijeron sí, el cero bien, es un punto intermedio entre los otros números y hay que tenerlo en cuenta, ese día adicional, ¿no? Entonces, aquí ya se está teniendo en cuenta esa idea de que hay un día central, un número 5 más el 4, ¿no? Entonces, esto de acá va a volverse los subtipos, igual que en el eneagrama hay subtipos, en la astrología hay dodecatemorias, que son los subtipos de la astrología, ¿no? Donde cada signo se divide en 12 partes. En el I Ching, pues es 8 con 8. Entonces, cada 8 signos se dividen en 8 partes, ¿no? Luego, este es un sistema de 4 y cada 4 se dividen en 4 partes. Es decir, uno podría ver una relación fuego-tierra y otra relación agua-aire, ¿no? Aquí también puede ver la relación agua-aire y acá la fuego-tierra. A la agua y la aire, agua, aire, fuego, tierra. Aire, agua, fuego, tierra. Y entonces, los 4 elementos están no solo en el elemento completo, sino también en la parte, ¿no? Cada uno de estos espacios tienen 4 elementos. Eso hace que el sistema esté equilibrado, ¿no? Cuando lo veo como arquitecto, yo digo, ah, sí, aquí las cargas se compensan, ¿no? No están puestas al azar, no puedo cambiar nada sin que se afecte el mandala completo. Y eso hace que los que están junto al elemento tengan una relación y los que están un poco más lejos tengan otra, ¿sí? Entonces, aquí todo funciona en parejas. Si tengo algo aquí, la papisa, entonces al otro lado voy a ver la estrella. Si aquí tengo la rueda de la fortuna, aquí voy a tener al amante o la amorosidad o, ¿no? La carta número 6. Y esto da
temas en que reflexionar, que son muy profundos. Entonces, así uno puede ir desglosando también la charla con el consultante para ver qué es lo que más o lo apasiona, o si tiene una vocación, o si va por su profesión, o siente una misión. Y a partir de ahí empieza uno a ver los contrarios, ¿no? Una vez que uno ha entendido el contrario, entonces hace el contrario del eje, es decir, se pasa a los 90 grados y ve la otra posición. Entonces, cualquier cosa que uno ubique, después se puede desglosar en cuatro. Y eso para hacer análisis de lo que uno quiera es buenísimo porque le dice a uno en cuatro dónde está la persona. Es muy rápido. Sí, esto lleva su tiempo, pero al final va uno eh, sintiendo, ¿no? Cómo son los mismos elementos. Porque al principio le cuesta uno trabajo. Por ejemplo, al principio me costaba trabajo decir, ¿por qué la serpiente está al lado de Tauro? Como que diría uno, Tauro y la serpiente si no son lo mismo, ¿no? Son antagónicos, no podría ponerlos en la misma casilla. Pero después empieza uno a meditar en la serpiente y por qué tiene uno esa concepción de la serpiente como de agua, como maléfica, como oscura, y no como un animal que vive en la tierra. Un animal que además es como una línea, ¿no? Y es como este mismo basto. Es el que sabe, ¿no? Porque uno va a ver y su cuerpo está formado por anillos, ¿no? Todos los anillos son lo que representan la constancia. Entonces, claro, uno podría identificar no a la serpiente como la mala de la película, sino como la que nos habla de la constancia de los anillos y de las continuidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienes, ¿no? Empieza a funcionar muy bien con el elemento tierra. Como ese elemento tierra de todos los signos de tierra, Tauro es la tierra fija, pues el regente de esa tierra, que es Venus, empieza a tener relación con esta serpiente. Entonces viene la serpiente y la manzana, ¿no? Porque Venus es como la manzana. Entonces, acá hay un paraíso terrenal que toca las profundidades, ¿no? Del inframundo. Entonces, esto no solamente llega a la tierra y al dinero, ¿por qué me pagan? Sino en el fondo, esto tiene, ¿no? Todas esas raíces de la humanidad y de todo ese submundo de condicionamientos que es inevitable, ¿no? Nosotros estamos condicionados por todo. La libertad es un destello, por eso es mucho más puntual, ¿no? Si vemos a la Tierra en este vórtice, la Tierra sería el lado expandido y el fuego el puntual. El fuego ocurre en un instante, en cambio la Tierra tiende a ampliarse, ¿sí? Entonces, entender esa diferencia le ayuda a uno a entender estas combinaciones. Por ejemplo, esa serpiente va a corresponder con la carta que se conoce como la de la muerte, que es la carta 13 del tarot, la carta que precisamente no tiene nombre. Entonces, esta es la conexión raigal del árbol que entra en la tierra. Entonces, hay complemento, ¿no? Porque la historia se pierde, la historia del tiempo se pierde hacia atrás, ¿no? Hay una historia, inclusive una historia olvidada. Entonces, en ese punto, esa tierra se conecta así con el agua y se convierte en el agua que nutre a la raíz, ¿no? Y entonces aquí están todas las almas de los antepasados, mientras que aquí están lo que dejaron hecho, ¿no? Lo que dejaron en papel, lo que dejaron en escultura, lo que dejaron, ¿no? En algún tipo de legado físico. Y esta es la emoción que acompañaba a ese legado. Entonces, por ejemplo, en la casilla de la Tierra pongo el símbolo del planeta Tierra, que la Tierra y el símbolo del planeta Tierra es este mismo esquema, una cruz dentro de un círculo. Entonces, pues tiene sentido que el planeta Tierra tenga que ver con la Tierra.
y es la que nos da los recursos y es la que nos da la constancia, ¿no? Y lo que nos permite sentir y disfrutar de las cosas. El tener esa serenidad, esa tranquilidad de que las cosas están en su lugar y ya todo está resuelto, al menos en lo vital. Eso da una tranquilidad, una seguridad. Sergio, ¿Sí? este complemento entre, como una complementariedad nueva que propones entre tierra y fuego, volviendo a lo del Ikigai, en lo que me pagan y en lo que soy bueno, me cuesta un poquito más verla en lo que vamos a hacer y lo que el mundo necesita. Sí, porque lo que tú amas, por ejemplo, yo amaba hacer la astrología durante 30 años, ¿no? Pero no era lo que mi mundo necesitaba en ese momento, porque lo que me estaban pidiendo era que hiciera renders arquitectónicos, ¿no? Y eso es lo que me pedían, todo el mundo me llamaban y me pagaban por eso. Entonces yo no, o sea, dejé de lado eso que amo hacer y para lo que realmente tenía talento. Claro, era bueno haciendo esos planos, ¿sí? Y la gente lo necesitaba, entonces me mantuve en ese esquema durante años, 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 años. Hasta que llega la pandemia y rompe completamente y ya me dicen, bueno, ¿para qué es bueno? ¿Y qué es lo que le gusta hacer? Y pues yo digo, no, pues yo esto es lo que hago todo el día, lo hago aunque no me paguen. Y en este momento empieza a servirle al mundo el que yo haga todo este tipo de esquemas en computador, porque ahorita ya puedo compartir esta información cuando antes tenía que imprimirla. Era dispendiosísimo poder transmitir esta información a distancia. Ahorita todo eso que hice lo puedo mostrar y solo ahora, ¿no? Entonces, ese es el acuario, ese es lo que el mundo necesita en cada momento. Entonces, ahorita estamos en una época muy diferente con la entrada de Plutón en Acuario, que hace que para mí todo esto que ya había encontrado, ¿no? Mi pasión, mi vocación, mi profesión, mi misión, se dio a luz, ¿sí? Entonces, no quiere decir que uno sea de una manera, ¿no? Yo era muy de seguridad durante ¿no? Hasta los 55 años. O sea, es que es una cantidad de tiempo. En los últimos años después de la pandemia, es que he encontrado mi misión, mi libertad, ¿no? Todo. Y claro, o sea, Y justo que hace un rato una compañera habló de Neptuno, por ejemplo, aunque uno tenga la luna en tierra, por ejemplo, al estar en conjunción con Neptuno, da un quantum de agua importante. Y a vos Neptuno pasó por tu sol hace algunos años, sí, ¿cierto? sí. Y es que la luna nos va a hablar, por ejemplo, de la vocación en general, porque como la luna está aquí, no solo cuando vea cáncer, sino cuando vea la luna ya estoy viendo la vocación de la persona. Esa es una forma bonita de verla, ¿no? La luna como significante de la vocación versus Júpiter como representante de la misión, ¿sí? Y Saturno, el de la profesión, ¿no? Y Marte, la pasión. Entonces, son otros nombres, otras palabras, pero que le dan un vuelco a la interpretación. Si en vez de yo hablar de guerra, empiezo a hablar de pasión, cambia la cosa, ¿sí? Si habla uno de la parte subjetiva, ¿no? ¿Por qué lo hace si nadie lo entiende, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos se puede llegar a ser obsesivo, ¿no? Una persona solo pasión, pues desencaja totalmente con el mundo objetivo exterior, ¿no? Una persona con demasiada vocación se vuelve ya rutinaria y psicorrígida y trabaja y trabaja y trabaja y no sabe para qué, cuál es el sentido, ¿no? ¿No? ¿A dónde voy? Y no veo lo que hago con pasión, ¿no? Como que soy esos, como en el eneagrama, el eneatipo 9 que está arriba, que es
el de la apatía, ¿no? Esto puede llegar a generar una apatía donde sí hago lo que soy, pues hago fácilmente, no me esfuerzo mucho, porque eso es algo que mi papá era esto, mi mamá era no sé qué, mis abuelos eran estos, pues yo tengo todo solucionado, ¿no? Entonces, y es una vocación, ¿no? No quita que el que uno vaya en coche familiar no indique que uno tiene eso natal, eso en las venas, pero lo apasiona, sí, sí piensa que va a ser un cambio, porque si ahí la palabra cambio es que empieza a ser muy importante. Cómo una persona cambia esa seguridad, cómo se renueva, eso también es lo acuariano. Entonces, ahí pasamos de un hemisferio al otro. Yo en lo personal siento como una carencia de aire en este sentido. Esto que vos decías, por ejemplo, de que acostumbramos, ¿no? En sociedad a una cuestión de seguridad más terrenal o de profesión, también nos abocamos a una profesión Sí, y muchas veces falta pasión, ¿no? sí, Esa subjetividad. sí. Claro, y es que Y en mi sí, rebe- mm, no, sí, no como que en mi propia rebeldía me fui muy hacia el agua, siendo luna en Piscis también, a buscar qué era lo propio y qué era lo que a mí me apasionaba. Y estoy en un momento en el que me doy cuenta cómo me ensimismé de una manera en que dejé de pensarme como un sujeto en un mundo mm, y me doy cuenta que incluso aunque encuentre algo que amo dentro mío, no tiene mucho sentido, como esta cosa del para qué de la misión que decías, no tiene mucho sentido si no lo comparto. claro, Entonces de a poco voy como mm. abriendo los ojos y el corazón a esto de conectar, que, ok, cuáles son las cosas que a mí me apasionan, me motivan y de qué manera yo puedo aportar a mi comunidad. Y, y lo curioso es que este eje vertical es muy difícil de medir, porque el horizontal se mide perfecto, está hecho para ser medido en tiempo, en eventos, en plata, en lo que uno quiera se puede medir, pero este, como es vertical y es espacial, es muy difícil de medir, hay que sentirlo. Entonces, ¿cómo siente uno que uno tiene sentido, ¿no? Y que el sentido es lógico. ¿Cómo lo mide? ¿Cómo mide la lógica? ¿En qué puntaje? ¿No? Soy un 3, soy un 8, soy un... ¿Según quién? ¿No? ¿Comparado con quién? Entonces, este eje es el más difícil de los dos. Pero tiene uno que poder solucionar este horizontal porque en ese estamos parados. Si no uno soluciona primero uno el básico, muy difícilmente va a poder hacer las reflexiones de agua y aire con tranquilidad y con seguridad sin estar dando vueltas como un torbellino. Hay que darse cuenta que la sociedad hasta hace muy poquito estaba centrada en que el pueblo debería ser la tierra y los líderes o el rey debía ser el fuego. Y se penalizaba, se llamaba maléfico a todo lo que no fuera constante. Si tú te salías del rebaño, entonces era que querías pasarte al fuego y aquí en el fuego estamos nosotros. Aquí no cabes, tienes que irte a la tierra. Entonces, en los colegios se valora más la obediencia, ¿no? La constancia, la memoria, todo lo que sea tierra, porque es lo que va a generar productividad. Y esto se considera ya lo malo, ¿no? Como dice, lo maléfico, ¿no? Entonces, Marte, maléfico, ¿no? Y todo lo que sea ese Leo es el ego. Claro, empieza a cambiar el tiempo y entonces empieza a aparecer esos programas de You Got Talent, ¿no? You Got Talent es puro el fuego y Leo en su máxima expresión. Y es decirle a la gente, cuando tienes un talento, te vas a hacer millonario. Hay una relación entre el ser millonario y tener talento.
¿no? Y es como generar ese énfasis en este eje. ¿Qué pierde? Pues el otro eje que es el eje espiritual, ¿no? El eje de la emoción, ¿no? Esta persona que gana esos millones porque tuvo talento a nivel emocional, ¿qué pasa después? Los que ganan, por ejemplo, una lotería, ¿no? También se gana una cantidad de plata, el chute de energía es tan violento que el otro eje termina por los aires. No se puede aguantar esa energía porque se desbalanceó completamente. Entonces, ahorita en esta época recuperamos el Leo, porque antes nosotros, o sea, el Leo solamente eran los de la élite, la nobleza era la Leo, la del fuego, la que decidía, la que decía cuándo cambiaban las cosas, cuándo se hacían guerras, cuándo se hacía paz, los demás a obedecer. Entonces, el obediente, el arquetipo de obediente, el arquetipo tierra, si ustedes se fijan en los colegios, los únicos que se consideran buenos son los de tierra, porque los de agua son dispersos y viven en las nubes. Los de fuego son hiperactivos y los de aire viven hablando con los compañeros. Entonces, todos están desfasados. Los únicos buenos son los que están sentados en su escritorio, escriben todo lo que dice el profesor, dan respuestas sobre todo lo que se les pregunta. Entonces, estamos totalmente polarizados y por eso el egoísmo que sale en las personas que son tan así. El El polo egoísmo que opuesto, sale en las personas que, ¿qué? Perdón. es que el polo que se pasa para la sombra se exagera. Entonces, si yo tengo un enfoque totalmente disciplinado, constante, práctico, va a aparecer en algún lugar una exageración del cambio y ese orden va a estallar por los aires. Si entre más duro, más va a estallar. Entre más flexible, ¿no? Si esta rama es flexible y se permite doblar, esta espada no la va a cortar, sino, ¿no? La rama se dobla. Pero si esta rama es rígida, esta espada lo corta en dos. Sí, sí, claro que sí. Entonces, todo depende del nivel de conciencia y de cómo se hace la interpretación de este instrumento musical. Si lo interpreto mal, pues va a sonar horrible y va a parecer una confusión y va a parecer un drama. Pero si yo lo hago de una manera artística, con gusto, con amor, ¿no? Actuando desde mi vocación y mi misión y mi profesión, entonces la historia empieza a cambiar. Entonces yo sé que es complejo, pero igual lo hice pensando en que no todo el mundo tiene la misma información. Entonces, si una persona sabe del calendario maya, ya va a poder identificar algunas figuras y va a poder sacar información de todo el resto. El que sepa de astrología, pues va a tener su información. El que sepa de I Ching, también. El que maneje el tarot, también. El que sea junguiano, también. El que trabaje el Ikigai, también. El que trabaje en numerología, también. Entonces, si yo sé todos, pues hago una lectura divina. Si solo sé uno, pues lo hago desde lo que sé, los que sé, si sé la astrología y el calendario maya, o si sé Jung y sé astrología, ¿no? Ya tengo de qué hablar. Lo demás no lo entiendo, lo puedo pasar por encima o lo puedo agarrar de una manera intuitiva, ¿no? Si yo estoy en el signo de cáncer y aparece una letra M, yo digo, mi madre, ¿no? Cáncer. Sí, entonces ese sonido me dio una información complementaria a la de cáncer y saber que el propósito de cáncer es el amor. ¿Sí? La M ya me dice amor sin necesidad de decir amor, sino simplemente con la emoción, ¿no? Por eso un mamá dice un bebé porque es lo que siente. Todavía no es lo que piensa, sino lo que siente. Entonces, dejarse permear por estos sonidos también complementa. Entonces ahí es donde uno se suelta y muere a lo que tenía preconcebido y se abre a la posibilidad de que todo tiene sentido. Simplemente tengo que es narrarlo, pero ya sé que tiene sentido.
no me voy a que no sé cómo lo interpreto, sino como lo interprete va a estar bien. Es la forma como lo estoy interpretando ahora. Después, claro, voy a revisar y voy a ver qué cambio la forma de interpretar. Lo que antes probablemente puedo interpretar como el agua, como que es el drama y es lo que uno sufre y es lo que uno no le gusta, a decir, no, el agua es mi vida, es la empatía, es la emoción. ¿No? Se puede, cada elemento uno en algunas épocas lo puede ver como lo más fantástico, a veces como la pesadilla, ¿no? El fuego es el talento, pero yo puedo tener tanto fuego que es que me tienen al rojo, ¿no? Todo el día diciéndome qué hacer y, ¿no? Ordenando y corriendo de aquí para allá. Entonces este fuego puede extenuar el cuerpo, ¿no? Que es la tierra. Me agoto. Pues no puedo correr infinitamente sin desgastar mi cuerpo al otro lado. Y yo no puedo pensar infinitamente sin afectar el sentimiento, ¿no? Que sería un computador. Puramente aire, puramente acuariano, pero insensible. Entonces, pues vamos a seguir utilizando este cuadro, mirando cartas astrales y con diferentes temas. Vamos a tener siempre a la mano. Los que quieran conseguirlo ya impreso aquí en Colombia, pues me contactan, sale la impresión muy bonita en tela. Esa es para tenerla al lado. Y si no, pues los que estén por fuera, pues me contactan y se los puedo pasar ya en virtual. Y pues sí es bueno estudiarlo con calma, uno ya, ¿no? Y hacer su impresoncita y meditar, porque este orden es diferente. Algo que me gustó de este cuadro que pensaba el otro día es que todos los elementos que están aquí están en un orden diferente al natural, mejor dicho, al original. Entonces, si uno va a ver la astrología, aquí los números no van en orden. Si uno va a ver el tarot, las cartas del tarot no están en orden. Si uno ve el calendario maya, el calendario maya tampoco está en orden. Si uno va a ver los símbolos del tarot, tampoco están en orden. Todo está en desorden y sin embargo todo encaja. Es muy loco. Quiere decir que ninguno tiene el orden. El orden es una resultante de todos los órdenes superpuestos. Un universo caótico. ¿Ah? Caótico Un- y todo lo contrario, perfectamente ordenado. Esa es Ese es la paradoja el caos incomprensible para la perfecto. ciencia, ¿sí? Porque, ¿cómo? ¿Sí? Como si es lo uno o es ordenado o es caótico, pero ¿cómo así que es caótico y es ordenado al mismo tiempo? Eso es imposible, eso es ilógico. Lo que, lo que dijiste ahorita, me estaba pensando de que de you have talent, que usted tiene talento, que ahora es un león. El opuesto es al acuario. El opuesto a Ujú, Leo es acuario. Muy mm, preciso. Está saliendo la sombra de ese ujú, acuario, que es ese talento. sí. Entonces, ese es un ejemplo, pero en el cuadro no aparece que el fuego esté opuesto al aire, está opuesto a la tierra. O Aquí sea, hay está, un cambio de sí, paradigma total, total, hay un claro. cambio de paradigma. Porque el cambio de fuego, o sea, la oposición de fuego con Acuario está en el cambio de eje. El fuego es un eje y el aire es otro. Entonces, es más opuesto que el que está. O sea, es otro tipo de oposición. Siempre va a haber el complemento y la resonancia. O sea, puede haber resonancia en un lado y complemento en el otro o al revés. Son como, uno dice, tocar las cuerdas de la guitarra de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Se puede hacer, no es que una esté bien, ¿no? Que uno tenga que hacer de arriba a abajo o escoger de abajo para arriba, pero que tenga que ser coherente y siempre hacerlo igual, ¿no? A veces, ¿no? Se toca hacia abajo, a veces hacia arriba, depende de la canción. Entonces, esto debe ser flexible también. No puede ser una camisa de fuerza
¿no? Como una guitarra que uno, para eso consigo un ordenador que toque solo. Necesita uno la emoción, ¿no? Y la emoción quiere decir que yo puedo vivir en el caos y disfrutarlo. El caos no es malo, ¿no? Porque eso ya es una creencia, ¿no? Esto es un caos, esto es pura agua, le falta objetividad. Sí, darle nombres a, a todos los aspectos que uno tiene y poder desarrollarlos uno todos. Esa es como una diferencia con otra lectura de la astrología donde uno busca quién es y quién va a ser para toda la vida. Esto es más como que yo reconozco cuáles son los elementos con los que me identifico y luego empiezo a trabajar con los que no, me hago preguntas con los que no. ¿Cómo forman parte de mi vida? ¿Quiénes son? ¿No? ¿Por qué no lo considero parte de mí? Si yo soy una persona muy emocional, me pregunto qué tan racional soy. Hay algo que es bien interesante y es la relación entre el número 3 y el número 4. ¿Sí? Entonces, el número 3 es el número de los tres colores primarios: amarillo, azul y rojo. Veía que hace poquito, hace poquito vi una explicación que diferenciaba la mitosis de la meiosis en la división celular. Y me encantó porque en la explicación se veía cómo la mitosis consistía que una célula se divide en dos y genera dos copias idénticas. Esa mitosis es muy mercurial, es muy geminiana, ¿no? Es muy de tres, ¿no? Uno genera otros dos y al final quedan esos tres, ¿no? Entonces, la meiosis parece que son dos divisiones de esas como la mitosis, pero en la tercera generación se producen cuatro células diferentes. Y yo, o sea, pues ahí están los cuatro elementos y lo explicaban con muñequitos cada uno con una cara diferente. Yo digo, no, pues ahí están los cuatro elementos pintadísimos. Entonces, eso es lo que sucede en el primer instante cuando una célula se divide. Entonces, tiene lógica que este esquema, ¿no? Traspase y sea el que muestra, ¿no? Lo que tenemos en común. Entonces, el número, acá yo veía que hay una relación bien bonita entre todos los números, porque el número 1 sería el centro de todo. El número 2 es la polaridad blanco-negro. El número 3 son los tres colores, amarillo, azul y rojo, o principio, medio y fin. El número 4 es esta chacana, los cuatro ejes. El número 5 son estos cinco elementos que tiene cada elemento. O sea, el elemento tiene, según los mayas, cinco sellos. ¿Sí? Entonces, después del 5 viene el 6, que es la mitad de la astrología o los hexagramas del I Ching. Después viene el 7, que siempre va a involucrar el centro. El 8, que son estos mismos 8 elementos. El 9, que sería el enneagrama. El 10 es el árbol de la vida de la cábala. El 11 es la física cuántica, que habla de 11 dimensiones. El 12 es la astrología. El 13 es el calendario maya de 13 días, ¿no? El 14 pues ya empieza a evolucionar. Después viene el 16, que son los arcanos menores del tarot. Después vienen los 64 hexagramas del I Ching. Todos son subdivisiones del círculo. Entonces yo puedo ir o más detalle o menos detalle, pero cada círculo me habla de una totalidad del ser. Entonces yo puedo reconocer quién soy, pero no para diferenciarme de los demás, sino para saber qué me falta. Si yo me identifico solo con uno, pues la tarea que tengo es gigantesca porque me falta todo lo demás, ¿no? Si yo tengo varios, digo, yo me identifico con este, con este, con este, con este, bueno, está más cerca. El ideal sería que uno reconociera a todos. Cuando uno reconoce todos es cuando puede hacer una lectura fluida de carta astral o de cartas del tarot, porque ya lo tiene integrado, porque ya sabe que esto yo lo vivo, lo tengo adentro y lo puedo comunicar, lo puedo compartir, ¿sí? Porque lo vivo. Entonces, esta es la tarea, ¿no? Vivirlo todo.
Entonces empiezo con el más sencillo, el de 4 es muy fácil de entender. Y poco a poco voy agregando, ¿no? De a 16, después el de 20, ¿no? Después ya puedo ir a los 64, hasta llegar a los 144 de los decanatos de la astrología, que ya es una cantidad de particiones. Hay gente inclusive que mide los grados, ¿no? Le da un significado a cada grado astrológico. 360 particiones. Nivel de detalle increíble. Pero eso también habla del nivel de conciencia, de la capacidad que tiene una persona para diferenciar aspectos. No es lo mismo esto que esto otro. Y no es lo mismo esto que eso otro que lo que viene después. Esa capacidad Virgo de seleccionar y de poder organizar las cosas, pues va en aumento a medida que uno va entendiendo las bases, ¿no? Si uno encuentra el 4, le queda más fácil después entender el 8. Y si ya tiene dominado el 8, pues el 16 va a ser el siguiente paso. Y de ahí a Lichín a los 64 va a ser muy fácil. Sergio, entonces tú estás ya qué, en el número infinito, ¿cierto? ¿Cómo? Ah, No, no, ojalá. no, que va. No, acabo de encontrar este de los 20 y ese es divino. Después lo vamos a mirar como son subtipos, ¿no? Entonces Virgo va a tener 2 subtipos. Entonces un subtipo es la fuerza y otro subtipo es el karma. Por ejemplo, de Capricornio, un subtipo es la semilla y el otro es el diablo. Entonces, son para reflexionar, ¿no? En Piscis, por ejemplo, uno es el humano y el otro es la estrella. Entonces, como titulares para una reflexión, están buenísimos, ¿no? Aries, por ejemplo, la tormenta para los mayas o la casa de Dios, la torre o el emperador. Entonces, todo esto tiene quién es el que es hacia adentro y quién es hacia afuera. Entonces, el emperador es hacia adentro y la tormenta es hacia afuera. Pues cuando los ilustre, voy a ilustrar al emperador como una vela y a la tormenta como un faro. Entonces, bueno, cada uno de estos va a tener una ilustración que va a ayudar a entender mejor todo el sistema. Ahí vamos, poco a poco. Pero eso sí es a lo Virgo, ¿no? Piecita, 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 piecita. Y hoy le puse los planetas, porque dije, no le había puesto los planetas y los regentes son importantísimos. Porque cuando uno está hablando de Aries, tiene que hablar de Marte. Entonces, la idea es que este plano tenga todo, ¿no? Que si yo digo, bueno, ¿cómo interpreto la luna? Pues interprétala como la papisa del tarot. Pero interprétala también como una rueda de la fortuna. Es que la luna está cambiando todo el tiempo. Entonces, aporta cosas nuevas a la lectura tradicional de lo que uno le enseñaron. Y conecta con algo que dijeron antepasados nuestros que estaban en otro lado del planeta, que nos están ayudando. Es que esto es empezar a recibir, ¿no? A reunir esa torre de Babel que en cierto momento hizo que todo el mundo tuviera un idioma diferente y pensara que todos estábamos hablando un idioma diferente cuando en la esencia todos estamos buscando exactamente lo mismo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias Muchas a gracias, ti. Sergio. Gracias, Sergio. Excelente. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias, muy bonito, Muchas interesante, gracias. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias, Sergio. Buenas noches. súper bonito, gracias, gracias. Bueno, Un abrazo a toda Gracias, la Javier. Chao, familia Claudia. astrológica. Apertura mental. Apertura de los paradigmas mentales. Yo Un creo que en gusto. unos años voy a entender todo lo que Sergio nos está enseñando hoy. Vas a Pero todos volar, los que nos nos llegan a volar Roma, ¿no, más Sergio? alto. Ay, ay, ay. Algún día cuando crezcamos. Gracias, gracias. estamos todos creciendo al tiempo. Sí. Chao.